La primera que me pongo y que las células efectoras obviamente son vírgenes, ¿no? Que recién reciben información de quién es el culpable para que, ¿no?, obtengan los componentes necesarios para eliminarla, pero toma su tiempo. Pero lo que es importante es que produce una memoria inmunitaria. Memoria inmunitaria. Esta memoria inmunitaria va a permitir que, si esta persona otra vez se expone a ese antígeno, ya la respuesta no va a ser lenta, porque ya se han armado y tienen 2 batallones listos para ese antígeno, ¿no? Entonces va a ser rapidísimo. Van a cometer seguidos, se activan los pulpositos y dicen, ya, sabemos que es este compañero, todos, ya sabemos cómo matar. Es más específico, si ya lo tenemos localizado, es el del polo negro con rayitas, ese es. ¿Ya? La respuesta moral ya no es mediada por IgM, sino por inmunoglobulina, ¿no? Inmunodulación, ¿ya? Y las células efectoras son de memoria, ¿no? Que significa que igualito van a quedar ahí almacenadas en la memoria para si hubiera una tercera, cuarta, quinta. ¿Ya? Sí. Entonces, este es un breve resumen de lo que es inmunidad innata. Primera línea de defensa, características, ¿no? Especificidad, frecuencia de estructuras compartidas por clases de microbios, ¿no? Patrones moleculares asociados a patógenos, lo que recogemos inicialmente, ¿no? Diversidad limitada, no es muy grande, ¿no? El componente de inmunidad innata, ¿no? Tiene una memoria muy limitada, o nula, la innata. No confundir inmunidad innata con inmunidad primaria, ¿ya? Y reactividad ante lo propio, no. Sinónimos: inmunidad natural, nativa o inespecífica. Está compuesta por barreras físicas, piel, mucosa, mecanismos de expulsión como la tos, epitelio, barreras de ciclo y la microbiota de la cual hablamos inicialmente. O pueden haber barreras químicas, pueden tener sustancias, ¿no? O fluidos como sudor, lágrimas, orina, ¿no? Ácido gástrico del pH, enzimas digestivas o péptidos antimicrobianos, ¿no? Como lisocimas, ¿no? O puede estar compuesto por células. ¿Cuáles son las células que forman parte de la inmunidad innata? Neutrófilos, macrófagos fundamentalmente, eosinófilos, células dendríticas y las conocidas como células natural killer, que son una forma de linfocitos, ¿no? Y también el sistema de complemento. Entonces, en resumen, mecanismos de defensa blanca normalmente pueden ser inespecíficos, ¿ya? Llamamos también innatos, ¿ya? Que son la primera y segunda línea de defensa y que fueron formados por una barrera natural o una respuesta inflamatoria de segunda línea defensiva, ¿no? Dentro de la barrera natural puede ser la piel y mucosa, ¿ya? Una barrera física en el cuadro de efecto de barrera, el epitelio de revestimiento, ¿ya? Y estos epitelios de revestimiento pueden tener cilios, ¿no? Que, ¿no?, ayudan a eliminar componentes extraños, ¿no? Con el epitelio del tracto respiratorio, por ejemplo, digestivo y genitourinario, hay componentes que ayudan, sirven como mecanismos de barrera. Pueden haber mecanismos microbiológicos, dijimos la microbiota, ¿no? Compite contra ese patógeno para evitar que ingrese, le quita la comida, ¿no? O altera ese medio, lo hace más ácido para que no pueda crecer, ¿no? Y así nos protege, ¿no? O puede haber componentes químicos, ¿no? Secreciones, ¿ya? Como ácido graso, lisocimas, que son enzimas, ¿no? Proteínas como defensinas, ¿no? A nivel de vía urinaria que es fermina, ¿no? Lo que contiene el esperma, ¿no? Que es un antibacteriano, ¿no? Entonces son componentes, todos estos, parte de la inmunidad innata, ¿no? Sí. Acá tenemos las células de la inmunidad innata, dos neutrófilos, que no son los primeros en aparecer, ¿no? Se representan el 99% de los granulocitos y básicamente su función es fagocitar y digerir partículas, ¿ya? Secretar gran cantidad de citoquinas que van a traer más neutrófilos, macrófagos, algunos linfocitos, ¿no? Y participar activamente en la inflamación natural. Siguiente. Los macrófagos, que son por excelencia las primeras células que aparecen ante una invasión de un microorganismo,
partículas extraen? También a través de especies oxidantes de oxígeno o enzimas que contienen estos macrófagos para digerir y eliminar estos microbios, se cargan cantidades de citoquinas que incluyen la respuesta de fase aguda. También pueden ser presentadoras de antígenos. No lo puedo eliminar de todas maneras, pero yo sé que mi compadre, el linfocito, sí tiene la capacidad, o el anticuerpo sí tiene la capacidad de eliminarlo. Entonces, un componente de la bacteria, o una parte de la bacteria, un componente, lo reconozco, lo ligo y se lo presento, al linfocito para que esto lo miren, madure, se active, y ahora sí lo digo. Me pueden matar, igualito. Muere el macrófago, pero muere también el antígeno o la bacteria. Participa activamente en la inflamación crónica. Siguiente. Y los natural killer. Son células producidas en la médula ósea, representan el 10 a 15% de los linfocitos hepatoquíticos que eran parte de los linfocitos. Son inmunidad innata, pero son linfocitos. Los productos que escuchaba en inmunidad adquirida. Es la primera línea de defensa contra las células tumorales y las infecciones virales. Y estos natural killers sí son, ¿qué significa killer? Asesinos, Pero sí matan a las células sí o sí. Pero si matan a las células, se matan a todas, a las buenas y a las malas, no. Tienen señales activadoras y señales inhibitoras. ¿Cuándo se activan? Cuando hay alguna alteración en eso. ¿Qué es esto? Complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Todas las células, salvo aquellas que no tienen núcleo. La única que no tiene núcleo, ¿qué células? ¿Cómo se llama? El glóbulo rojo. Entonces, todas las células del organismo tienen CMH1. Todas las células. ¿Cuándo se activa el natural killer? Cuando esta célula es atacada por un microorganismo, que sea un virus. Este virus altera la conformación del complejo mayor de lesión. Esto genera activación de los natural killer. Pero que dice, a ver, ¿cuánto tiene que haber aquí? 4. 1, 2, 3, 4. Entra un virus, elimina este. 3. ¿Al cuánto sale? 1, 2, 3. No. Esta célula no sirve. Matemos. Y la elimina. Muy bien. Siguiente. Entonces, es importante conocer un poco de la respuesta inflamatoria. Tiene unas fases que son vasodilatación capilar, incremento de la permeabilidad y infiltración de células inflamatorias. En la fase aguda, neutrófilos. Neutrófilos son los que van a comandar ante una infección. Los organismos que tienen una respuesta inflamatoria de ingreso. Hay producción y liberación de moléculas activas, mediadores inflamatorios, citoquinas, radicales oxidantes, proteasas. ¿Quiénes liberan estos mediadores? Los neutrófilos, o a veces inclusive el endotelio, que pueden actuar a nivel local, a nivel de la lesión, o pueden ir a nivel global, a nivel vía linfática o vía sanguínea, proteínas de la fase aguda. ¿Y estas qué? Van a inducir respuestas sistémicas. Como yo sé que tengo un proceso inflamatorio, pero con eso hacer fiebre. La fiebre es mala, no es del todo mala. ¿Por qué? Porque la fiebre va a favorecer una respuesta inmune específica, lo que va a producir aparición de mayores mediadores inflamatorios para contener este proceso infeccioso. Para contener y frenar el crecimiento del patógeno. Otra forma que yo tengo obviamente de contener es comiéndonos a estos patógenos. Y acá están los fagocitos, que pueden ser neutrófilos, dijimos, parte de la respuesta innata, y los macrófagos. No como, lo digiero, el lisosoma, el fagosoma, el fagolisosoma lo digiere por alteraciones o estallido oxigenatorio, radicales libres de oxígeno generan alteración y muerte de esa microorganismo. O bien los opsonismos. ¿Qué significa opsonización? ¿Qué significa opsonización? Marcaje. Opsonización es marcaje. Entonces, yo marco a esa célula que tiene el microorganismo
y la pinto de verde. Todas están de blanco y esa la pinto de verde. La ozonizo la pinto de verde. Los linfocitos van a decir, a ver, ¿quién es el que tiene el germen? Ah, esa que está de blanco. Eso se llama ozonizar, marcar para hacer más fácil el que las células de defensa reconozcan el eliminen. Se llama ozonización. ¿Ya? Ahora siempre tiene que haber un balance en el proceso inflamatorio, porque si no hay un balance, puede pasar lo que llamamos tormenta citoquímica. O sea, no hay quien contenga la respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria no solamente va a dañar a los microbios, a las bacterias, a los virus, sino va a dañar a células y nos va a llevar a la muerte. ¿Ya? Entonces, hay mediadores también con citoquinas y amequinas que lo que hacen es controlar la respuesta del medio inflamatorio. ¿No? Sí. Entonces, ya que hemos hablado de la respuesta innata, ahora es importante hablar de la adaptativa. Es aquella que sufre una respuesta a una infección y se adapta a ella. La innata es la que precedía antes de ponernos a las antígenos, ya tenemos los componentes. ¿No? Especificidad frente a un determinante antigénico específico. Específico. Tiene la llave para determinado componente de esa bacteria. Esa bacteria. La diversidad es amplia. Recuerden que cada bacteria tiene determinados componentes, ¿no? ¿Sí? Lipopolisacárido, ¿sí? Glicoproteínas, determinados componentes carbohidratados, determinados marcadores. La inmunidad adaptativa necesita reconocer cada componente, genera una respuesta para cada componente. ¿Ya? ¿Reactividad ante o frente a lo propio? No, pero puede ser imperfecto. Y puede fallar, porque puede reconocer lo propio como extraño a veces. Y eso tiene un nombre, se llama enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Sí? Enfermedades autoinmunes, ¿no? Tipo lupus, vasculitis. Son enfermedades autoinmunes, no son infecciosas. Muy bien. Y los componentes, acá tenemos las inmunoglobulinas y los linfocitos. ¿No? Entre los linfocitos tenemos los CD4, ¿no? Los helper, los auxiliares, los citotóxicos y los reguladores, para tener mucho inflamatorio, ¿no? Siguiente. Esto puede ser importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si la célula se expone a un antígeno? Inicialmente hay una respuesta, pero tanto los linfocitos T como los linfocitos B eran vivos, ¿no? Entonces generan una respuesta frente a esta, es una respuesta primaria. Se activan, ¿no? Respuesta primaria logran eliminar al antígeno, ¿no? Se activan linfocitos inmunoglobulinas IgE, linfocitos T, CD4, CD8, ¿no? Ya, logran eliminar. Y quedan unos linfocitos B de memoria y linfocitos T activos. ¿Qué pasa si vuelvo a infectarme con el antígeno X y también con otro antígeno Y? Miren cómo va a ser la respuesta ya secundaria contra este antígeno X. Mucho mayor. Mucho, ¿no? Más pelotón de linfocitos, ¿no? Más acuartelados van a atacar. Pero a este antígeno Y, que la primera vez que no lo conocía, voy a tener una respuesta muy parecida a la respuesta primaria que hice. Ahora, si me vuelve a atacar el antígeno Y, mi respuesta va a ser semejante a esta. ¿Ya? Así como funciona nuestro sistema inmune. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de inmunidad adaptativa, hablamos de una inmunidad oral y una inmunidad celular. Inmunidad oral proporcionada por una fracción de suero sanguíneo llamada inmunoglobulina, que está compuesta ¿por qué? Por anticuerpos. ¿Quiénes producen los anticuerpos? Los linfocitos B, a través de qué? Su expresión en células plasmáticas, ¿ya? Pero los linfocitos B no forman parte de la inmunidad humoral, forman parte de la inmunidad celular. Quienes forman parte de la inmunidad humoral son los anticuerpos, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué de la inmunidad humoral? Dado que los anticuerpos se encuentran en los líquidos corporales, ¿no? Las inmunoglobulinas forman parte del líquido sanguíneo.
Antes a la sangre la conocían como humores corporales, así la llamaban antes, ¿no? Entonces, de ahí quedó esa denominación de inmunidad humoral. Esos anticuerpos son moléculas que reconocen a los antígenos microbianos, los neutralizan, ¿ya? Y los marcan. ¿Qué dijimos cuando hay una sustancia marca o lo opsoniza, lo marca, ¿no? Y lo hace, como lo marca, lo hace más apetitoso. ¿Ves, no? Ahí está, los anticuerpos lo marcan, la bacteria lo marca y ahí está la policía. Los naturales, los linfocitos T lo reconocen, ya está marcado, este es el primer mes. Y ¿sí? ¿Sí? Bueno, algo breve sobre las inmunoglobulinas. Esto forma parte de inmunología, pero sí es bueno que por lo menos tengamos algunos conceptos. Son glicoproteínas contenidas en una fracción del suelo sanguíneo, dijimos producidas por las células B. Y existen diferentes tipos: IgM, IgG, IgA, IgE y IgD. ¿Ya? IgM produce una respuesta inmune primaria, ¿no? Tiene una memoria a corto plazo, ¿no? IgE es inmediato, pero no dura el tiempo. La IgG, en cambio, es una respuesta secundaria de mayor intensidad. ¿Ya? En especial la IG2, por ejemplo, defensa contra las bacterias encapsuladas. ¿Sí? La IgG es la única que atraviesa la barrera placental. La IgA forma parte de la inmunidad innata. ¿Ya? ¿No? Participa principalmente en el cuerpo de la secreción, ¿no? Entonces, una forma de mecanismo de barrera, ¿no? Se encuentra ¿dónde? En la saliva, en las lágrimas, en el calostro, en las secreciones genitales, intestinales y respiratorias. También tenemos la IgE. Esta IgE básicamente se va a ver más asociado a los problemas parasitarios y alérgicos. ¿No? Tiene alta afinidad en los mastocitos y basófilos. Causa reacciones de tipo alérgico, ¿no? Y sobre la IgE todavía no está clara su función. ¿Sí? Entonces ahora, ya hemos hablado de inmunidad humoral, hablemos finalmente de la inmunidad celular, ¿no? Inmunidad mediada por células, ¿ya? Dirigida fundamentalmente contra microorganismos intracelulares, ¿ya? Es controlado por linfocitos T y por linfocitos B y las células presentadoras de antígenos, denominadas células dendríticas, ¿no? ¿Ya? ¿No? Las células presentadoras de antígenos pueden ser las células dendríticas, ¿no? Pero está conformado por citoquinas y células efectoras. ¿Ya? ¿Qué son los linfocitos B? Son los que producen los anticuerpos. ¿Para qué? Reconocen antígenos solubles extracelulares fundamentalmente, o que se ubican en la superficie celular y se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. En cambio, los linfocitos T reconocen péptidos derivados de proteínas extrañas que están unidas a proteínas propias llamadas moléculas de complejo mayor de sulfato. Una diferencia clara entre los linfocitos B y los linfocitos T es que los linfocitos B reconocen directamente el antígeno. Los linfocitos T no. Los linfocitos T, para que reconozcan el antígeno, se lo tiene que presentar o el macrófago o la célula dendrítica, ¿sí? ¿Ya? Que son células presentadas o el linfocito B. Lo tienen que presentar un componente de esa bacteria, un componente puede ser una partícula proteica. Si no tienen esa célula presentadora, no se van a activar. También el linfocito B no requiere eso, ¿ya? Y estas células presentadoras contienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿ya? En el caso de los linfocitos CD8, ¿sí? Para que se activen. Y si el complejo mayor de histocompatibilidad es tipo 2, CD4, cooperables. Después de estímulo, antigénico, linfocitos cooperadores secretan citoquinas que estimulan la proliferación y diferenciación de los propios linfocitos T y activan a otras células, incluyendo linfocitos, macrófagos y otros linfocitos. Y también existen los reguladores para que obviamente esos dos efectos, ¿no? Que potencian la respuesta inflamatoria, interleuquinas, citoquinas, neutrófilos, macrófagos, más linfocitos para que ataquen, no puede ser desmedido. Entonces tiene que decir, quien dice hasta aquí nomás,
son los linfocitos T regulares. ¿Sigue? Entonces, estas son las células representadas de antígenos, ¿no? Están incluidos el prototeo, macrófago y células dendríticas, que son las células más especializadas que se encargan de atrapar los antígenos microbianos, transportarlos hacia los órganos linfáticos y presentarlos a los linfocitos T biliterales para que estos se activen y se diferencien y generen clonas específicas contra ese antígeno. Células efectoras, los linfocitos T y los natural killer, natural killer. ¿Ya? Se llaman así porque intervienen los efectos finales obtenidos con la respuesta inmunitaria, que consiste en eliminar, deshacerse el microbio. ¿Ya? Los linfocitos T, los fagocitos mononucleares o macrófagos y otros linfocitos actúan como células efectoras. ¿Tenemos? Miren, la célula presentadora de antígenos, ¿no? Presenta el antígeno ahí al linfocito T o al linfocito B, ¿no? Para los mecanismos, que sería un poco tedioso explicar cómo maduran, dónde maduran, cómo lo hacen madurar, cómo se activan, ¿no? Con una clase de biología. Pero se expanden, las clonas se expanden, se activan y se expanden, se vuelven específicas, ¿no? Se diferencia, ¿no? En caso de los linfocitos B, ¿no? En células plasmáticas, productoras de anticuerpos, y los linfocitos T se activan y se dirigen contra esa célula que tiene ese componente, ¿no? Para generar la eliminación de la misma y generar una memoria, quedan como memoria para futuros ataques por este mismo. ¿Sí? Más de lo mismo, linfocitos B reconocen directamente el antígeno, ¿ya? Lo neutralizan al microbio, ¿no? Mediante fagocitosis o activación del sistema de complemento. Los linfocitos reguladores, ¿no? Obviamente suprimen a otros linfocitos, ¿no? Para que no se extienda la respuesta inflamatoria. Los citotóxicos, estos no, los citotóxicos, ¿ya? Estos sí directamente atacan, reconocen el antígeno, lo atacan y generan muerte de la célula infectada. Y los auxiliadores lo que hacen es inducir mecanismos inflamatorios, aparición de interleuquinas y citoquinas para activar, ¿no? Activar a otras linfocitos, a macrófagos, neutrófilos para conseguir lo mismo al final, ¿no? La eliminación de, ¿no? La célula infectada y con ella la sí. Muy bien. Entonces, tenemos por una parte flora normal, componentes de infección, la triada que ya sabemos, ¿no? Medio ambiente, el agente y huéspedes susceptibles. Tenemos el mecanismo de enfermedad, tenemos un poco de virulencia, hablamos sobre el tipo de daño que se puede generar, ¿verdad? Y hablamos de los mecanismos de defensa. Esto aplica para cualquier enfermedad. ¿Ya? Muy bien, gracias.